casi las 12. Se sabe que cuando Israel se dispersó en el año 70 después de Cristo, salieron a muchas naciones y Sí, allí un poco se mezcló la sangre judía con la sangre de otras naciones. Y lo que es Israel hoy es una mezcla de gente que viene de muchos lugares, como dijiste, del norte de África, de Europa del Este, de Europa del Oeste, bueno. Y entonces hay más preguntas, como por ejemplo, ¿de dónde sale el cabalismo en el judaísmo? sí. Porque hay ortodoxos que no están de acuerdo con el Talmud, tengo entendido. Y hay otros que eh, se aferran al Talmud. ¿Nos puedes explicar un poquito más? claro, claro, sí, bueno, tengo que explicar cada cosa separado. Primero tenemos que entender qué es sionismo. Sionismo viene de la palabra Sion, que es otro nombre de Jerusalén. Sion y Jerusalén es lo mismo. Y sionismo es una ideología. Sionismo no es un término religioso, no es un término que tiene que ver con la religión judía, sino que fin del siglo XIX hay mucho odio contra los judíos en el mundo, siempre lo hubo, siempre los judíos sufrieron en todas partes que estuvieron. Sí, usted dijo que los judíos se mezclaron con otros. No voy a negar que sí habían no judíos que se convirtieron al judaísmo y se casaron y se unieron con el pueblo judío. Pero hay que entender que genéticamente, los judíos, no importa de dónde están, en el norte de África, en Polonia, en la India, en Inglaterra, no importa dónde están, aunque había alguna mezcla, eh, la, el ADN de los judíos es totalmente diferente del ADN de los pueblos en donde estaban. Muy fácil de probarlo porque, por ejemplo, en el norte de Europa, donde el 97% de la población no tiene ningún problema en comer lácteos, los judíos, nada más el 18% pueden comer lácteos. Entonces, un momento, si los judíos es una mezcla entre judíos y europeos, entonces, ¿cómo puede ser esta diferencia en la genética? Y se encontró que a pesar de que hay judíos blancos como yo, y hay judíos que son más oscuros, como los judíos del norte de África, y hay diferencia física entre los diferentes judíos, pero esas diferencias se formaron nada más porque habían 2000 años que los judíos estaban dispersados, el clima es diferente, la comida es diferente, había un poco de mezcla con los no judíos, pero al final, cuando se hace una investigación científica de ADN, se descubre que hay más en común entre los judíos del norte de África y los judíos de Polonia que los judíos de Polonia con los polacos no judíos. Y bueno, ya contesté esta parte. Lo otro es que los judíos cuando llegan, vamos a decir Polonia, vamos a decir Alemania, no importa. Los judíos que llegaron a estos lugares, la población local, que es cristiana, católica, nunca aceptó a la comunidad judía como parte de su comunidad. Nada más en el siglo XX eso fue cambiando. Y en la mitad del siglo XX, ni siquiera al principio del siglo XX. Los judíos, a pesar que vivieron cientos de años en, no sé, Alemania, Polonia, donde sea, siempre fueron considerados extranjeros que viven dentro del territorio de ese país. Nunca los aceptaron en el ejército, nunca los aceptaron en las universidades, nunca los aceptaron en ningún lado. Eso, otra vez, eso cambió un poco en el siglo XIX, pero durante casi 2000 años,
los judíos siempre eran extranjeros que vivían en países de otros. Y como el fin del siglo XIX, el antisemitismo era tan grande en el imperio ruso, que incluyó también Polonia, incluyó Ucrania y muchas partes más, un día el zar, el rey del imperio ruso, dijo de que nadie va a ser, ¿cómo se dice?, condenado si se lastima a un judío, si se le roba a un judío. ¿Sí qué? Y si se lastima a un judío, si se mata a un judío, si se le roba a un judío, y por eso estaba permitido que los vecinos no judíos ataquen, roben, violen las mujeres a los judíos. Y por eso, fin del siglo XIX, por lo menos 3 millones de judíos salieron de Europa y se fueron a Estados Unidos, a Canadá, a México, a Colombia, a Chile, a Uruguay. Y ahí están mis abuelos, sí, mis abuelos que llegaron también desde Europa. Ajá. Pero había un grupo pequeño que ellos se llamaban sionistas. ¿Por qué sionistas? Porque está el versículo de los Salmos que dice, sobre los ríos de Babilonia estábamos llorando mientras estábamos soñando volver a Sion. Entonces se llamaron ellos mismos sionistas porque dijeron, nosotros soñamos en volver a Sion. No necesariamente es un anhelo religioso, sino es un anhelo nacional, diciendo, nosotros, todas las naciones del mundo reciben independencia, eran parte de algún imperio y luego dicen, no, ya no queremos estar bajo un imperio, queremos ser independientes. Los judíos lo único que les falta para ser independientes es un territorio. Entonces los sionistas le dijeron al resto de los judíos, ustedes se van a Estados Unidos, se van a Argentina, se van a diferentes lados. ¿Ustedes creen que el problema del odio a los judíos se va a solucionar? ¿Ustedes piensan que no van a ser perseguidos también allá? La única solución al pueblo judío es que los judíos se vuelvan a la tierra de sus antepasados y formen un país independiente donde puedan defenderse de lo que odian judíos. Y no necesariamente tiene que ser alguien que cree en la Biblia, alguien que cree en Dios. Al contrario, los que más apoyaron la idea sionista justamente no eran religiosos, hasta eran comunistas, ¿sí? Y lo que ellos querían hacer es simplemente construir un país donde puedan ser libres sin que el zar o sin que Hitler o sin que este o el otro nos amenacen y estemos humillados sin defensa. Por eso, sionismo significa ideología. ¿Quién es sionista? El que cree que los judíos merecen tener un país independiente. Ahora, la Biblia En su tierra. profetiza en su tierra. Sí. La Biblia profetiza de que el Mesías va a llegar y él va a juntar a todo el pueblo de Israel, como dice en Ezequiel 36 al 39, como dice en Jeremías 32, y otros muchos, hay más de 40 profecías en la Biblia que hablan del retorno del pueblo judío a su tierra. Y hay muchos religiosos, judíos religiosos, que dicen, ok, el sionismo es el comienzo de esa salvación que va a llegar cuando el Mesías llegue. Entonces vamos a participar en ese movimiento sionista, y aunque no siempre estamos de acuerdo con los ateos, no estamos de acuerdo con los comunistas judíos, pero sí creemos que el retorno masivo de los judíos a la tierra de Israel es el cumplimiento de las profecías. Perfecto. Que yo estoy de acuerdo. Ahora, hay un grupo que no es muy grande de ultraortodoxos que son judíos, genéticamente son los mismos judíos que los otros, que dicen, el sionismo
fue fundado por ateos y ellos como que le dicen a Dios, vamos a forzar que las profecías se cumplan con nuestras manos, con nuestra fuerza, no con la fuerza de Dios. Entonces estos ultraortodoxos que se oponen al sionismo dicen, los judíos sionistas son herejes porque tratan de cumplir las profecías en su fuerza sin esperar a Dios. Digo, ellos también, los judíos antisionistas, también creen que Israel es su tierra, pero dicen, nosotros no vamos vamos a hacer, reemplazarlo a Dios en su plan de que llegue el Mesías y volvamos a la tierra. Entonces, el problema es teológico, ¿sí? Teológico, no porque son una etnia diferente o algo así. Casi las 12.